Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos entonces haciendo nuestro camino sobre esta teología tan interesante. Nosotros leemos el capítulo 7 y estamos reflexionando el versículo 13. Hoy entonces miramos un poco esta segunda parte. Indica el procedimiento, decíamos nosotros en el curso anterior, hemos comenzado algo nosotros a mirar de lo que se tiene que hacer para extirpar la cuestión del anatema. Nosotros decíamos que esta sección nos está hablando de la respuesta del Señor. El Señor le responde a Josué porque él se postra por tierra, se rasga las vestiduras, también los ancianos con él se tiran polvo sobre la cabeza. Entonces el Señor después le responde desde el versículo 10. El Señor respondió a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado, ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora levántate y purifica al pueblo. Este viene el 3 entonces y que estábamos diciendo. Este es entonces el elemento importante que le está transmitiendo Dios como una estrategia. Se tienen que purificar, tienen que purificarse.
Entonces tienen que purificarse, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayas extirpado. Es interesante, ¿verdad? Porque todo esto nosotros después lo aplicamos a la vida espiritual, ¿verdad? Si nosotros no extirpamos el pecado, si nosotros no extirpamos aquello negativo, después ciertamente no podemos hacer frente a nada. Bueno, el versículo 14 después, aquí el poner remedio es lo más difícil. ¿Dónde está eso consagrado? ¿Quién es el culpable? En nuestra mentalidad práctica cabría esperar que Dios lo descubriese de inmediato. Se ahorraría el tiempo. El relato sigue la práctica habitual, como en el caso de la elección de Saúl para rey. Dios ayudará a descubrir al culpable mediante un proceso de selección que va descendiendo desde el grupo social más amplio, tribu, clan, familia, individuos, varones, a diferencia de lo que se cuenta, ¿verdad?, de otros pasajes. Bueno, aquí entonces, en este versículo 14, ¿verdad?, comenzamos, 14, entonces que le llama y le dice, bueno, vamos a ver un poco. Mañana por la mañana, le dice, ustedes comparecerán por tribus. La tribu que el Señor señale por medio de la suerte, comparecerá por clanes. El clan que el Señor señale, comparecerá por familias, y la familia que el Señor señale, comparecerá hombre por hombre. Bueno, esto entonces es para descubrir, ¿verdad? Entonces es interesante. Esto también a nosotros, ¿qué nos está enseñando? Esto nos está enseñando siempre dentro del plan de la historia de la salvación, ¿verdad? Es decir, dentro de nuestro contexto histórico, dentro de nuestras acciones concretas. Es ahí entonces donde nosotros vamos descubriendo y vamos viendo lo que sucede en nuestra vida, ¿entienden? O sea, es aquí donde nosotros podemos entender lo que sucede en cada una de nuestras vidas. Es decir, en nuestra vida suceden elementos bien concretos de nuestro hacer, de nuestro accionar. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que ir descubriendo. Porque esta es la ley, ¿verdad?, de nuestro vivir. Nosotros vamos haciendo nuestras acciones. Y en esas acciones es donde nosotros vamos a descubrir si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Entonces aquí no es una cuestión, ¿verdad?, de adivino, ¿verdad? Dios entonces, ya que directamente dice, de la culpable, de pean, de amor, ¿verdad? No, sino que nosotros vamos descubriendo en el comportamiento entonces, ir haciendo un discernimiento. Mira, primero comienza lo más grande, decía, las tribus, los clanes, y así, familias, y luego entonces de una forma individual. Se explica en el versículo 15 cómo apartar lo consagrado, quemando al culpable y todo lo suyo. Al final del discurso, al pueblo sí se indica que todo lo anterior supone un pecado, romper la alianza y cometer un sacrilegio. La falta de Acán aparece ahora con una connotación nueva, la de sacrilegio. Cometer un sacrilegio en Israel. Asha nebalá. Asha hacer. Asá. Hacer. Asá nebalá. Es una frase hecha que se utiliza también en Génesis, en Deuteronomio, etcétera, ¿verdad? Vamos a mirar un poco, hacer un sacrilegio, ¿verdad? Es ya en el Génesis nosotros utilizamos en el capítulo 34, decíamos, el hacer un sacrilegio, versículo 7, nos dice lo siguiente. En ese momento, dice, volvieron del campo los hijos de Jacob. Y cuando supieron de lo ocurrido, se disgustaron y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquén había cometido una infamia contra Israel. Y eso no se debe hacer. Es decir, aquí se había cometido un sacrilegio, entonces. Un sacro, contra lo sacro. En este caso, entonces, el abuso, ¿verdad?, de esa mujer. Luego también tenemos, vamos a mirar un poco en el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, también nos habla de esta realidad, ¿verdad?, del sacrilegio. 22, versículo 21, dice así: la sacarán a la puerta
Y después dice la casa de su padre, y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame. Ahí está, aquí se está utilizando la traducción infame, este es el sacrilegio en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa continúa con el tratamiento previsto y con la rehabilitación en el Hospital Gemelli de Roma. Según un comunicado del Vaticano, regresará a su casa lo antes posible, pero no se ha anunciado la fecha exacta. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que Francisco ha estado con muchos pacientes del hospital y que reza especialmente por los que están en cama y no pueden irse a casa. Los invita a abrirse con ternura a los enfermos de la cama de al lado, con los que comparten la misma fragilidad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré.
Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos hablando de este capítulo 7 del pecado de Acán. Estamos ahora en el versículo 15. Tenemos pasajes en donde se habla sobre todo de esta terminología del cometer un sacrilegio. Asá, nebalá. Asá, nebalá. Entonces quiere decir cometer un sacrilegio. Una infamia, decíamos nosotros, según la traducción, ¿verdad?, de nuestras Biblias, cómo se hace. Bueno, y tenemos muchos otros elementos. Según algunos autores, la idea de fondo, ¿qué sería la idea de fondo de esto de cometer un sacrilegio? Sería la de atentar contra una propiedad bajo protección religiosa. Atentar contra una propiedad que tiene la protección religiosa. Para otros autores, el texto más antiguo sería el de Josué, ¿verdad? Y significa que Acán ha contravenido el ritual de la guerra santa. Contravenido el ritual de la guerra santa. Bueno, esta es una interpretación que se puede hacer, ¿verdad? El ritual, entonces, anfictiónico. Este enfoque se añadió a la primitiva tradición benjaminita para aplicarla a todo Israel. En su origen, la fórmula no tenía nada que ver con pecados sexuales, pero terminó conectada a ellos. Aunque la idea de un pecado contra el ritual anfictiónico resulta ya algo pasado de moda, la traducción propuesta por este autor, Roth, él entonces propone, dice, la traducción como sacrilegio. Parece que es más adecuada, entonces, esta palabra, ¿verdad?, de un pecado, un sacrilegio lo que han cometido.
En cualquiera de estas hipótesis es importante la mención de Israel al comienzo, medio y fin de las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces aquí ustedes han cometido un sacrilegio, ustedes han cometido algo que va contra lo que el Señor les había dicho. ¿Y eso pertenece a quién? ¿Se acuerdan que también decían que después todos estos elementos, metal, oro, etcétera, etcétera, tenían que llevarse ¿a dónde? Se tenían que llevar a los tesoros del templo. Entonces, un destino religioso, el templo. Bueno, todos estos elementos entonces simplemente nos hacen entender que uno cuando recibe o cuando escucha la orden de Dios tiene que cumplirlo. ¿Se acuerdan que los libros históricos tienen esta característica? Lo que Dios dice se tiene que hacer. Lo que Dios dice se debe cumplir. Porque es así mismo, porque Él cumple con aquello que Él promete o con aquello que Él dice también. Si nosotros cometemos, que sería causa, o añade y rayo, como decimos, o sea, una causa, una consecuencia de nuestras acciones. En los versículos 16 y 18, nosotros tenemos a la mañana siguiente, bien temprano, Josué hizo que Israel fuera acercándose tribu por tribu, y la suerte cayó sobre Judá. Judá, entonces, es la tribu culpable. Luego mandó que se acercaran los clanes de Judá, todos los clanes de Judá. Y la suerte cayó sobre el clan de Seraj. Estamos haciendo la selección. Enseguida ordenó que se acercaran las familias del clan del Seraj. Y la suerte cayó sobre Zabdí, esta familia, este clan. Y cuando hizo acercar a la familia de Zabdí, hombre por hombre, la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá. Ahí está entonces el orden. Y entonces ahí tenemos, se dan cuenta, del 16 al 18. Aquí está la selección. Josué madruga, se celebra la asamblea según las indicaciones también divinas y aparece el culpable. Entonces comenzamos a encontrar sobre quién cae esa culpa. Primero sobre la tribu de Judá. Entonces algunos autores que mantienen, ¿verdad?, el texto hebreo al final del versículo 17, le tocó la suerte, dice, le tocó la suerte a Zabdí, porque si vamos a traducir literalmente, entonces sería justamente esa la traducción, porque así utiliza el texto o la expresión hebrea, le tocó la suerte, es como una rifa, ¿verdad? Entonces, que a ver a quién le toca la suerte, sobre quién cae más gano a rayo, entonces sería eso. Deduce de aquí que el abuelo de Acán aún vivía y que Acán debía de ser joven, soltero. Por eso no se habla de su mujer. Los hijos e hijas los añadieron posteriormente al convertirlo en único responsable del pecado. Es preferible no bajar a tantas intimidades sobre el personaje. Bueno, entonces eso va complicando un poco más, ¿verdad? Entonces la situación. Tribu por tribu, enseguida ordenó que se acercara a la familia del clan de Seraj, etc. El hombre por hombre cayó sobre Acán, hijo de Carmí, solamente hasta ahí. Hasta allí entonces damos. Entonces estamos haciendo algunas suposiciones, ¿verdad? Que entonces era soltero en ese momento, pero después parece que encontramos que tiene familia también, hijos, ¿verdad? Ahora, una vez descubierto, Josué pide a Acán que glorifique y alabe a Dios y que le diga a él qué hizo. Las expresiones que se usan con respecto a Dios glorifica. Entonces, sin kabot, sin kabot, sin kabot. Y alábalo. Veten lo toda. Y den a él gracias. Veten lo toda. Qué interesante, ¿verdad? Veten y dar, veten lo a él. Toda, gracias. No son frecuentes, ¿verdad? Sin kabod le Adonai. Sin kabod le Adonai. Solo volvemos a encontrarla después en Isaías también, que va a utilizar esta misma terminología, ¿verdad? Del sin kabod le Adonai sería, ¿verdad? Entonces, aunque hay otras expresiones parecidas. Natán kabod, dar gloria, ¿verdad?
Natan Kabod, dar peso en realidad. Kabod quiere decir peso, ¿verdad? Darle el peso suficiente, ¿verdad?, a la acción de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de
Ascender al cielo es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante y sobre todo sobre la teología. En este momento, este capítulo 7 que se centra, digamos así, en el pecado de Israel, pero sobre todo es un pecado bastante complicadito, ¿verdad? Porque es el pecado y como consecuencia también la derrota, pecado y derrota.
la campaña, decimos así, contra Ai, la campaña contra Ai. Pero encontramos también el pecado de Acán. Algunas Biblias lo traducen así, otros le ponen la derrota contra Ai. Entonces, ¿qué es lo elemental? Entonces aquí lo elemental tal vez es decir que somos derrotados cuando nosotros entonces tenemos el pecado. Y en este caso, ¿qué clase de pecado? Y aquí te está hablando la cuestión del jerem, decíamos. Jerem quiere decir del anatema. El anatema quería decir despojarse, pero totalmente de las cosas que pertenecen a los otros pueblos, a las otras religiones en síntesis. Nosotros decíamos que hay un ensamblaje y hay una estrecha relación con la cuestión religiosa, es decir, con la idolatría. La idolatría. Esto es lo que le preocupa al autor sagrado. ¿Por qué al autor sagrado le preocupa la cuestión idolátrica? Y justamente por las cuestiones culturales. Entonces ustedes saben que en la medida en que los pueblos van entrando, entonces, oye, ¿qué pasa? Y bueno, uno le va transmitiendo al otro y así van entrando ciertos antivalores, podemos decirlo así también. Podemos decir valores también, porque siempre la relación trae de los dos, valores, cosas positivas, pero también traen los antivalores. Y aquí la preocupación del autor sagrado es con respecto a los antivalores. Y la preocupación principal, ya hemos dicho varias veces, es la cuestión idolátrica, la cuestión religiosa. ¿Y por qué? Y porque ellos se encuentran en el exilio, se encuentran en Babilonia cuando se está escribiendo y se está reflexionando esto. Recordemos que es la tradición deuteronomista la que está escribiendo. Y entonces esta escuela deuteronomista piensa y dice, problema en síntesis, ¿por qué somos esclavos? ¿Por qué hemos perdido nuestra tierra? ¿Por qué hemos perdido todas las posibilidades de nosotros desarrollarnos como pueblo, como nación? Y justamente encuentran y se dan cuenta que es porque ellos entonces han dejado invadirse por las idolatrías, es decir, por los otros pueblos. Han dejado invadirse por todo lo que es externo a ellos. Y entre ellos en su reflexión teológica, ellos miran desde el aspecto religioso. Y aquí es entonces la idolatría. Hemos dejado entrar otros dioses a nuestra vida. Y desde ahí entraron otros valores y evidentemente que después viene toda la debacle en la que nosotros nos encontramos en el exilio. Entonces cuando el autor sagrado comienza a escribir, reflexionar esto, lo primero que pone como elemento, pero esto es futurible ciertamente. Aquí te está mostrando cuál es la consecuencia. En una historia muy bien narrada te está mostrando. Mirá que tuvimos nosotros un gran triunfo. Nosotros recibimos de parte de Dios nada más y nada menos la posibilidad de entrar a Jericó, destruir Jericó. Dios que actuó, cayeron los muros, todo lo que vos quieras. Fuimos llamados al exterminio, al jerem de todo, ¿verdad? No podríamos adueñarnos de nada, porque nañico te vengo. Eso es lo que te está queriendo decir el autor sagrado. Es un libro pedagógico, es un libro que te enseña a vivir entonces sobre tu tradición, la transmisión entonces de lo que significa, ¿verdad? Los valores sobre los cuales se afianza el pueblo, la nación, la religión, la comunidad. Esto es elemental y fundamental que entendamos, ¿verdad? Pero aquí, como siempre, dos faltai yagua carrerabe, dos faltai la güey corneta ya hay señante. Y aquí entonces aparece un tal Acán, ¿verdad? Que es justamente el que desobedece. Fueron pasando tribu por tribu y la suerte cayó sobre Judá. Luego mandó que se acercaran los clanes de Judá. Y dice, la suerte cayó sobre el clan de Seraj. Enseguida ordenó que se acercaran las familias del clan de Seraj y la suerte cayó sobre Zabdí. Y cuando hizo acercar a la familia de Zabdí, hombre por hombre, la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá. Bueno, ahora miremos un poquitito más. Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria, decíamos nosotros. Y aquí entonces el sin kabod, o sea, glorifica al Señor. Luego alábalo, vetenlo todá.
Bueno, y ahora del 20 al 21 nosotros encontramos, Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Yo vi entre el botín un hermoso manto de Senaar, 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 siclos. Me gustaron y los guardé. Ahora están escondidos en la tierra, en medio de mi carpa, y la plata está debajo. A ver, Omondá, Orajá, Imbagená, Ñemboyara, y entonces tiene ahí entonces algo que tenía que llevarlo al exterminio, no lo hizo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener
es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene.
Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del libro de Josué. Entonces, aquí estábamos leyendo los versículos 20 al 21. Josué decía directamente: yo vi entre el botín un hermoso manto de Senaar. Entonces él se queda, se adueña, lo entierra, lo guarda. La confesión de Acán tiene dos partes que se corresponden con las dos cosas que le pidió Josué. Con respecto a Dios, le dice glorifica y alaba, declarando de manera solemne su culpa. De manera solemne también su culpa. Entonces, ¿qué le dice? Acá respondió: es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Bueno, entonces la derrota había empañado la gloria de Dios, y por lo tanto Josué lo había responsabilizado de ella. Ahora, cuando Acán confiesa su culpa, queda clara la inocencia de Dios. La inocencia de Dios. Lo segundo que Josué pidió a Acán es que le revelara lo que hizo, y lo comunica con detalle en el versículo 21. Entonces dice: primero glorifica y luego alábalo. Veten lo toda. Veten lo toda. Y entonces Acán revela lo que hizo, y entonces con eso está diciendo que, bueno, el Señor siempre es alabado, siempre es glorificado. Dios no tiene la culpa, al final de cuentas, ¿verdad? Porque también los otros, ¿verdad?, se iban y se tiraban por tierra, ¿verdad? Y decían, bueno, miren lo que Josué le hace muchas preguntas. Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Dejen la culpable de Yara. Porque nosotros ahora fuimos derrotados. Vos nos dijiste que íbamos a conquistar todo, solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer. Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos, etcétera, etcétera? De la culpable Ñandeyara. De la culpable Ñandeyara. Aquí entonces, al decir acá no, she la culpable, entonces queda bien clara la inocencia de Dios. Es decir, Dios no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro. Ya es. Lo segundo que Josué pidió a Acán es entonces que le revelara lo que hizo. Y entonces lo comunica con detalle, hasta dónde, qué es lo que robó y dónde lo puso y lo enterró. Ahora, esta perfecta correspondencia es interesante, ¿verdad? Ahora el versículo 21
es entonces una cosa que seguramente que fue bien escrita después, ¿verdad? Como una glosa posterior para especificar bien lo que había sucedido. Lo que hace Acán, todo, o sea, lo que dice Acán era innecesario, ¿verdad? Él hubiese dicho, sí, yo soy el culpable, no destruí, eso no me hubiese dicho, pero aquí él dice todo, ¿verdad? Los detalles, que solo quedarán claras cuando Acán tome la palabra, ¿verdad? Solamente quedan claras así. Entonces, esta confesión es muy interesante, ¿verdad? El pecador, Acán, habría hecho las delicias de un confesor tradicional. Analiza con objetividad lo ocurrido. Vi, deseé y tomé. Entonces yo visto, yo deseé, eso me gustó y entonces lo tomé. Describe con detalle los objetos, procura reparar el daño, indicando dónde se encuentra. Ahora, el autor del relato parece querer justificar a Acán después de todo. No se dejó arrastrar por una tontería. Absolutamente entonces no se deja arrancar por una tontería. Entonces, esto es también importante para nosotros que tengamos en consideración, ¿verdad? Un buen manto babilonio, atención, un buen manto babilonio, porque esto es entonces de la Babilonia, un manto de Sennaar. Entonces, Sennaar es una llanura en la que fueron construidas Babilonia y otras ciudades. Vamos a mirar un poco Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 10. Simplemente aquí, ¿qué nos dice sobre Sennaar? 10:10 dice lo siguiente. Entonces, Babilonia, Erech y Acá, todas ellas están en la región de Sennaar. Fueron el núcleo inicial de su reino. Bueno, esto entonces lo que nos dice, ¿dónde queda Sennaar? Y entonces, de ahí es ese manto, entonces, de Babilonia. Imagínense, un objeto precioso, un objeto lindo. Y Sennaar es una llanura, como ya dijimos, donde fueron construidas Babilonia y otras ciudades. Aparece mencionada también en Génesis 14 y en otros lugares, Daniel 1:2. Ahora, el manto visto por Acán, que le llama la atención, sería un buen manto de importación, ¿verdad? Uno de los autores bíblicos, ¿verdad? O mejor dicho, los estudiosos de los autores bíblicos, indica las dificultades gramaticales y que no consta que en Sennaar hubiese una producción famosa de mantos, ¿verdad? Bueno, en fin, estos son los detalles, no tenemos así nada escrito, ¿verdad? Para decir que en Sennaar existían estas famosas producciones de manto. De todos modos, la idea básica no cambia si se sigue su propuesta y se traduce un buen manto de lana. Un buen manto de lana. Eso es lo que quiere decir. O sea, algo imponá y entonces ya ahora eso es. Llevó, en síntesis, robó. Algo que tenía que poner al exterminio, él se adueñó. Entonces, todos estos detalles son muy importantes que tengamos en consideración, ¿verdad? Ahora, 200 ciclos de plata, dice. 200 ciclos de plata. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia exacta? No se sabe. No se sabe. Es difícil saber cuál sería esa equivalencia. Entonces, tal vez puede ser 31 gramos o 6 kilos y un cuarto. Y en fin, otros decían que sería 11 gramos, simplemente serían 2 kilos y un poco, ¿verdad? En fin, estas son las equivalencias, solamente los estudios también. Miren que los estudios en la Biblia, hasta los últimos detalles se van estudiando. Por eso yo siempre hablo de las ciencias auxiliares, para ir entrando simplemente, ¿verdad? O sea, ¿cuánto significaría o qué significaría? Por una parte, algunos de ustedes dicen, y bueno, tendríamos 6 kilos y cuarto de ese ciclo, ¿verdad? Pero los otros te están hablando de 2 kilos y cuarto y así sucesivamente. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, ¿verdad? Nosotros con nuestro curso bíblico seguiremos hablando más, porque son elementos magníficos, ¿verdad? Maravillosos que se nos van presentando desde una teología. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con los libros históricos, el libro de Josué.
Y este libro de Josué que nos enseña principalmente en este caso, cuando te habla del exterminio del Jerem, te está diciendo en correlación con la cuestión de la idolatría, escuchar verdaderamente a Yahvé, escuchar a Dios. Adonai es el único Dios. Entonces, todo lo demás entonces no puede interferir en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.